Historia de la contabilidad ambiental. Para 1960, el planeta Tierra acontece grandes hechos históricos. El primero de ellos, la llegada del hombre a la Luna, y con ello una nueva perspectiva del planeta Tierra como un planeta de recursos finitos, y sobre todo la mirada hacia los países industrializados que abusan de aquellos recursos sin tener en cuenta que estos pueden causar serios problemas ambientales, no solo para los seres humanos, sino para todos los factores bióticos que habitan en él. Por esto, se empezaron a hacer grandes campañas. Por ejemplo, en 1968, en Roma se reunieron un grupo de científicos y políticos de diferentes países para hablar de los cambios que se estaban produciendo en el planeta por consecuencia de las acciones humanas. A esto se le llamó el Club de Roma. Finalmente, para 1970, inicia la contabilidad ambiental. Es aquí donde nosotros le presentamos a nuestro compañero Contabilito, o más bien, Super Contabilito. Para antes de 1970, la contabilidad tenía una mirada solo para tasar el patrimonio y medir el resultado productivo. A esto se le conocía como medición del beneficio verdadero, pero después de 1970, los informes financieros empezaron a relacionar desembolsos ocasionados al impacto ambiental, ya que si se quería medir verdaderamente el beneficio, también se tenían que medir los impactos reales sobre los recursos naturales utilizados para la producción. Esto no quiere decir que los estados financieros tuvieron una nueva noción, pero sí incluyeron la estimación de valores de algunas cuentas como activos, pasivos y gastos sobre los recursos naturales. Claro está que como esto era muy nuevo, no había prácticas que estuvieran reguladas. Incluso para esta época se realizó la Cumbre de la Tierra, más específicamente en 1972, que fue una conferencia que realizó la ONU en donde se declaran 26 principios sobre el medio ambiente. Esto marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional del medio ambiente y sobre todo un gran avance en este aspecto. Para los años 80, y contextualizando un poco, se inicia la guerra entre Irán e Irak. También otro de los grandes avances que se realiza fue la gran caída del muro de Berlín que separaba a Alemania. Y por supuesto no se puede dejar de lado la puesta en servicio de la estación espacial MR que la NASA y Estados Unidos lanzan al espacio. Por un lado un poco más ambiental, en los años 80 se empiezan a destacar los problemas ambientales relacionados al desarrollo económico y se empieza a hablar de quien contamina paga y del concepto de desarrollo sostenible. Además, se inicia la creación de grupos ambientalistas y se empieza a relacionar más el concepto de medio ambiente con el contexto humano y social. Esto se vio muy reflejado en que para 1988 el Instituto de Investigaciones Especiales de la NASA anunció el calentamiento global. Este año fue el más caluroso de toda la década y por ello para la misma época se realizó el Protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono, reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias responsables del agotamiento de la misma capa. Para el Convenio de Marco en la ONU, se reconoce el problema del cambio climático que afecta actualmente el planeta Tierra y se empieza a promocionar el Protocolo Kioto, que pretendía la reducción de 6 gases de efecto invernadero que causaban el calentamiento global. ¿Y qué pasó con Contabilito para los años 80? Para esta misma época, la contabilidad vivía bajo el paradigma de que debía proporcionar información útil para la toma de decisiones, y esto solo se podría dar si satisfacía las múltiples necesidades de los usuarios. Entonces, las presiones sociales de los usuarios hicieron que la contabilidad empezara a tasar costos sociales y ambientales de la producción, y sobre todo, cómo la empresa iba a empezar a mitigar, conservar y reparar el daño hecho al medio ambiente. Para los años 90, el planeta Tierra tuvo varios sucesos importantes en su historia, como la liberación de Nelson Mandela, la reunificación de Alemania y sobre todo la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro.
que tenía como fin no solo el aporte al desarrollo sostenible, sino también la erradicación de la pobreza y de la guerra en los países más vulnerables como lo era América Latina. Adicionalmente, esta cumbre también decidió que los países tenían el derecho soberano de aprovechar sus recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, bajo un control que no cause daños al medio ambiente. De dicha cumbre surgiría el Programa 21, el cual es un plan adoptado por las Naciones Unidas en donde se concientiza que el ser humano influye en el medio ambiente. ¿Y qué pasó con Contabilito para esta época? Dentro de la contabilidad empezó a existir un riesgo, ya que se producían informes financieros externos de corte ambiental y se establecían incentivos tributarios. Se empezaron a realizar auditorías financieras medioambientales donde si no se cumplía con los requisitos se corría el riesgo de multas o incluso cierres. Llega el nuevo milenio. Chan, 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 chan. Chan, chan. Con el nuevo milenio surgió el Pacto Global y unos objetivos que la ONU propuso para el nuevo milenio, que sobre todo llamaban la atención sobre la crisis tanto del deterioro natural como de las condiciones sociales actuales de la época. Esto pasó a impactar profundamente la información empresarial, ya que no solo se tenía que dar rendición de cuentas meramente patrimoniales, sino que tenía que abarcar la responsabilidad social empresarial. Es aquí donde nacen las memorias de sostenibilidad y pretenden proporcionar una información cuantitativa y cualitativa que amplíe la capacidad de interpretación y comprensión de la gestión empresarial. Para el nuevo milenio se da una mirada de la contabilidad un poco más institucional y esta se basa en la tesis que dice que la contabilidad es una práctica social e institucional que participa en la manera en que la sociedad constituye la realidad. Desde este enfoque, la contabilidad medioambiental empresarial ha tenido profundos impactos y ha sido influenciada por las instituciones sociales. Las tensiones que enfrentan algunas de las instituciones surgen al tratar de comprender la crisis y las propuestas para enfrentar la misma. A través de esta relación que se creó entre contabilidad e institucionalidad, se vieron tensiones y contradicciones de las diferentes instituciones, como por ejemplo la tensión que se vive entre ingenierismo e interdisciplinariedad. Los primeros, los ingenieros, plantearon que en efecto las dinámicas productivas impactaban las variables de los procesos naturales, un enfoque que solo veía la naturaleza como recursos bióticos, y los segundos la veían como algo más que solo puede ser conceptualizado por cada sociedad, y en donde el problema radica en los modelos mentales de la misma. En dicho disenso, la teoría contable se inclina por los postulados de los ingenieros y afirma que el problema es gestionable y que lo que ha hecho falta son activos ambientales que mantengan el negocio en marcha y ayuden a la gestión del problema ambiental. Otra de las tensiones que se dan entre las instituciones es el cambio versus la legitimación, en la cual algunas empresas disfrazan sus intereses comerciales mediante procesos aparentemente amigables con el medio ambiente, restándole atención a problemas como el consumismo, que es una de las principales fuentes de contaminación en la actualidad. Un ejemplo de esto es la obsolescencia programada presente en la industria tecnológica, que no permite un cambio profundo, pero sí una legitimación de ayuda al medio ambiente. Podemos concluir finalmente que las posibilidades más interesantes de la contabilidad ambiental son: 1. La mayor apertura informativa. 2. El enriquecimiento de los instrumentos contables por la vía cualitativa. Y 3. La reconstrucción epistemológica de la disciplina con un mayor soporte en las ciencias sociales y en la vida. Por otro lado, los riesgos más significativos que se encuentran pueden ser: 1. La captura de la información medioambiental como medio de legitimación. Y 2. La expansión de la racionalidad financiarizada de los mercados al entorno natural y medioambiental por medio de expresiones contables cimentadas en la lógica convencional de maximización de beneficios y estrategia rentística. Pero bueno, ¿qué piensa Contabilito sobre todo esto? A lo largo del tiempo, la contabilidad ambiental ha ayudado no solo al reconocimiento de un problema ambiental, sino a la concientización de la sociedad sobre el mismo. También, a través de la contabilidad ambiental, se ha podido llevar un control mucho más riguroso sobre el daño que ocasionan las empresas productoras y responsables, y asimismo penalizar sus malas conductas.